Hoy volvió el más grande y por eso hoy renace la fuerza, festeja la galaxia y florecen las sonrisas. Corre apertura. Muy buenas, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y el capítulo 4 de The Mandalorian, The Foundling o el Expósito, vuelve a ponernos en un sendero conocido después de un episodio 3 que buscó algo diferente metiéndonos de lleno en la historia del Dr. Pershing y su investigación sobre la clonación y fusión de genes que podría explicar el regreso de Palpatine, además de mostrarnos cómo a lo mejor la Nueva República está repitiendo viejos errores que en unos años permitirán el levantamiento de la Nueva Orden, tal y como vimos en la última trilogía de películas. Esta semana la cosa fue mucho más directa, atacando dos frentes. Primero nos explicaron más sobre cómo Grogu logró salir con vida del Templo Jedi, donde estaba estudiando hasta que se activó la Orden 66, y por otro lado tenemos a Bo-Katan sintiéndose cada vez más parte de su nuevo grupo mandaloriano y al mismo tiempo afianzando su sueño de liderarlo. Vamos a repasar el capítulo buscando easter eggs, referencias y cositas que quizás no vieron, así que si les gusta no se olviden de ese like y suscríbanse para tener toda la cobertura completa de The Mandalorian. Eso incluye el debate en vivo hoy a las 11 de la noche como todos los miércoles. Ahora sí, empezamos. El episodio arranca mostrándonos el entrenamiento del grupo en una secuencia que hace foco en tres cosas: las distintas disciplinas en donde tienen que desarrollarse los mandalorianos, cómo se organizan por rangos de expósito, aprendiz, guerrero y maestro, los cuales los relaciona directamente con los Jedi, quienes se manejan de igual manera, y por último también tenemos un foco en lo diverso de sus armaduras. Esto se debe a que después de la purga de Mandalore, los guerreros que quedaron están desperdigados por la galaxia y con muy pocos recursos. Por eso gran parte de su armadura, a excepción del casco, son partes de los trajes de Stormtroopers refaccionadas. Grogu, mientras tanto, está practicando con la fuerza y lo que en un principio parecen piedras. Las piedras y la fuerza son una constante en el entrenamiento y ejercicio de Luke, su último maestro, aunque acá se devela que en realidad son cangrejos. Entonces ahí nos podemos preguntar, ¿los cangrejos se estaban moviendo por cuenta propia o es que Grogu los estaba haciendo mover de la manera que él quiere? Y al final del video vamos a hablar un poquito sobre la relación entre Grogu y distintas criaturas a lo largo de la serie. Para que Grogu pase de expósito a aprendiz, Din lo pone a desafiar a un compañero y el duelo de práctica es con dardos. Ese mismo arma lo habíamos visto en episodio 2 cuando Jango Fett, el cazarrecompensas, elimina a su objetivo con uno de estos. Grogu demuestra sus habilidades Jedi y termina ganando, aunque el festejo es bastante corto porque llega otra bestia nativa de este planeta desértico a arruinarles la tarde a los mandalorianos. Y a esta altura todavía nos estamos preguntando por qué es que siguen estando en esa cueva después de haber sido atacados no por una sino por dos bestias gigantes. Una forma de explicar esto es el orgullo que sienten como civilización, ese mismo orgullo que los llevó a convertirse en una de las razas más respetadas entre los guerreros de la galaxia, pero también es ese orgullo el que los llevó a extinguirse los unos a los otros en distintas guerras civiles que se fueron sucediendo en la historia mandaloriana. También vale la pena destacar que en esta temporada ya vimos cómo dos veces los mandalorianos son víctimas de criaturas gigantes, lo cual es irónico ya que en el pasado esta raza había domado incluso a los mitosaurios. Esto nos está demostrando lo alejados que están en realidad de sus orígenes como civilización. Como sea, este dragón o pájaro gigante se lleva a uno de los expósitos, que más tarde descubriremos se llama Ragnar y es el hijo de Paz Vizsla. Entonces es Bo-Katan quien se hace cargo del liderazgo y crea un plan para ir a rescatar al niño al nido de la bestia. Por su lado, Grogu se queda junto a la herrera, quien mientras hace una nueva pieza de armadura, le explica cómo la forja es el corazón de la cultura mandaloriana, relacionando los materiales en bruto con los expósitos y cómo cada mandaloriano se moldea a sí mismo a través de pruebas y adversidades. Y ese es el punto que hace recordar a Grogu. Y nosotros como audiencia ya entendemos que incluso antes de conocer la cultura mandaloriana, Grogu ya había empezado a andar ese camino superando adversidades como lo es la Orden 66. En el flashback viajamos a ese momento clave en la historia de Star Wars, que es la tradición del ejército de los clones hacia los Jedi y la República a raíz de un mandato implantado en sus mentes por Palpatine. La historia oficial dice que todos los Jedi y aprendices fueron asesinados en ese momento y lo vimos en episodio 3 con el epicentro de esta tradición en el templo Jedi de Coruscant, donde el mismísimo Anakin Skywalker, ahora Darth Vader, entró y asesinó a todo lo que se le cruzó. En este capítulo entonces por fin tenemos la respuesta de cómo logró Grogu escapar de ese mismo templo. Vemos que en medio del ataque 4 Jedi lo están custodiando y logran soportar la embestida de los clones lo suficiente como para llevarlo hacia otro maestro llamado Kelleran.
Por cierto, los trajes de clones que vemos en The Mandalorian son los primeros hechos con efectos prácticos, ya que durante la trilogía de películas todos y cada uno de estos clones fueron hechos por computadora y nunca se construyó ni un solo traje. Todos los guerreros caen, pero Grogu logra viajar en el ascensor donde lo recibe Kelleran, y acá es en donde tenemos que hacer un punto y aparte para hablar de este personaje. ¿Por qué es importante y a mucha gente le pegó directo al corazón? Y lo cierto es que no tiene que ver con la ficción, sino que tiene que ver con la realidad. A Kelleran Beq lo interpreta Ahmed Best, el actor que le dio vida a Jar Jar Binks en episodio 1, y es muy conocida la historia de cómo el odio que ese personaje generó en los fanáticos de Star Wars se tradujo en una ola de insultos y agravios hacia Ahmed solo por interpretarlo. Ese abuso constante no solo hizo que Best pierda su carrera como actor, sino que en varias entrevistas dijo cómo esto le arruinó varios años de su vida. De hecho, les voy a dejar un fragmento de una entrevista en donde lo explica de una manera súper honesta. And on set, everybody was like, "Oh, this is going to be great. This is amazing." And I believed it, you know. This is going to open the doors to so many different things and so many different opportunities. Then the movie came out, and there was just so much hate and venom directed at me. And I took it personally. And a lot of times, you know, I hear people say, "We're not talking about you, we're talking about Jar Jar." You're talking about me. I put a lot of me into that work. I didn't know how to respond. I was a 26-year-old kid. I didn't have an agent. I didn't have a manager. I didn't have a publicist. I didn't know anything about that. I was just alone. And the depression hit me hard. Por eso, verlo acá brillando como un Jedi y que sea él quien salve nada más y nada menos que a Grogu, cuando hace años se hacen teorías sobre qué Jedi famoso podría haber rescatado a este pequeño en el medio de la Orden 66, termina siendo emocionante, más si tenemos en cuenta el personaje que está interpretando. Para quien no sepa, Kelleran ya había aparecido en otro proyecto de Star Wars que es Jedi Temple Challenge, el cual era una especie de programa de variedades infantil similar a lo que en su momento fue Leyendas del Templo Escondido en Nickelodeon, y mirá la referencia vieja que estoy tirando, pero con una temática de Star Wars, el cual se estrenó en 2020. Best era el conductor, pero lo hacía bajo el nombre de Kelleran Beq, un maestro Jedi que él mismo desarrolló junto a los productores del programa. Ahmed, de hecho, es responsable de haberle dado su historia, su forma de pelear y hasta el color de sable de luz que usa. Según él, Kelleran es familiar de Ahmed Beq, el personaje que Best interpretó en episodio 2 durante solo una escena en el bar de Coruscant. La secuencia de pelea en este rescate es buenísima y vemos a Kelleran huir mientras el templo Jedi se incendia. De hecho, hay un lindo detalle de continuidad si comparamos esta escena con lo que vemos en episodio 3. Para evadir a sus perseguidores, se mete dentro de un túnel del tren en Coruscant y llega a la misma plaza que recorrimos la semana pasada, en un momento bastante diferente para la galaxia, pero irónicamente todos ahí presentes parecen seguir la misma rutina. Al llegar al punto de encuentro con sus aliados, nos damos cuenta que son soldados de Naboo, el planeta que reinaba Padmé Amidala, y la nave en la que debían escapar es el mismo modelo que vimos en episodio 1. Lamentablemente todos los soldados quedan atrás y con el último suspiro es que Grogu y Kelleran pueden saltar al hiperespacio. Todavía nos queda saber cómo termina Grogu con Pershing y el contrabandista interpretado por Werner Herzog en el primer capítulo, pero con este episodio ya tenemos algunas respuestas sobre su viaje. De vuelta al presente, la herrera le otorga a Grogu su próxima parte de la armadura en celebración por haberse convertido en aprendiz. No sé si tomó bien las medidas porque pobre, este medallón es igual casi a todo su cuerpo, pero como no soy herrero mandaloriano mejor no hablo, y lo importante es que en esta pechera lleva orgulloso el emblema del clan que comparte con Din, llamado Clan Mudhorn, que si no se acuerdan, el emblema es una referencia a la bestia que ambos eliminaron en la primera temporada. En medio de las montañas, mientras tanto, Bo-Katan, Din y el grupo de mandalorianos se dirigen al nido de la bestia. Mientras pasan la noche en grupo para atacar en sigilo, nos ponemos una vez más en perspectiva de Bo, mientras descubrimos junto a ella más características de los seguidores del credo, como el momento de comer y cómo cada uno encuentra un lugar a solas para poder sacarse el casco, mientras que el líder de la misión tiene el honor de quedarse junto al fuego. Todo eso que hace no mucho ella disminuía o le causaba gracia, ahora está siendo parte de su vida y un sentido de pertenencia crece dentro de Bo-Katan.
Bo-Katan, aunque también entiendo una ambición de liderarlos para poder empezar a vivir de otra manera. El rescate se entorpece un poco a partir de que Paz Vizsla, cegado por la urgencia de recuperar a su hijo Ragnar, ataca a los hijos del pájaro dragón y este empieza a luchar. Por suerte, Din y Bo controlan la situación y consiguen poner a salvo al niño, además de seguir con el camino del credo y reclutar a los 3 niños de este animal como nuevos expósitos. Y en este punto me quiero detener para hablar de Grogu y su relación con las criaturas naturales que pueblan la galaxia, y cómo esto puede ser una pista para su desarrollo en el futuro. Según la historia mandaloriana, el nombre de esta civilización se debe a Mandalor, un miembro de la raza de los Daungs, una civilización que llegó a este planeta desértico que después conoceríamos como Mandalor. Este guerrero en particular fue el primero en lograr domar a un mitosaurio y así se convirtió en el líder de su civilización, usando el cráneo de una de estas bestias como base para su casco, el cual daría origen a este estilo de vida. Después el planeta tomaría el nombre de este guerrero y así es como empieza a conocerse como Mandalor. La Herrera en capítulos anteriores destacó la leyenda mandaloriana sobre que el renacer de los mitosaurios auguraba una nueva era para su pueblo, y ya vimos cómo una de estas bestias está viva y despierta en las aguas vivientes de Mandalor. Entonces, ¿qué pasaría si fuera Grogu el próximo mandaloriano en ser capaz de domar a uno de estos mitosaurios? A lo largo de las 3 temporadas fuimos viendo cómo el pequeño desarrolla una relación con distintas bestias. Su primera gran demostración con la fuerza fue justamente derrotando al Mudhorn. En el libro de Boba Fett vimos cómo calmó al Rancor en plena calle, y esta temporada lo vimos establecer una conexión con los Purgils en pleno vuelo de hiperespacio. Y volviendo a este capítulo, al principio lo vimos tener una relación con estos cangrejos y hacia el final 3 nuevos animales jóvenes terminan viviendo junto a él, donde quizás desarrollen una relación y él pueda aprender más sobre cómo relacionarse con estas bestias. Esa repetición en el elemento de Grogu y su conexión natural con criaturas nos podría estar adelantando cuál es el camino que el pequeño tendrá que recorrer, y al mismo tiempo, si eso llegara a ser así, cuáles serían los roles que quedarían para Din Djarin y Bo-Katan. Después de todo, Din todavía es el legítimo usuario del Darksaber, ese arma que marca el liderazgo dentro de los mandalorianos, y Bo es la que vio a los ojos al mitosaurio, además de ser la más habilidosa con el Darksaber, y su sangre real la tira a entender que ser líder es su legítimo lugar. Eso también se enfatiza al final de este episodio, con Bo pidiéndole a la Herrera que le haga el emblema del mitosaurio en la nueva hombrera que se ganó por haber rescatado al expósito. De la forma en que podemos verlo, entonces tenemos 2 posibles líderes más un tercero si esa teoría sobre las criaturas Grogu y el mitosaurio puede llegar a ser cierta. Nos estamos acercando entonces a una nueva guerra civil entre mandalorianos, o finalmente tendremos una especie de triunvirato y así cortar con el ciclo de violencia que tiene esta raza. Llegamos a la mitad de la temporada y todavía no sé muy bien hacia dónde va. Sin embargo, hay que decir que cada uno de los episodios tuvo sus cosas muy divertidas y sobre todo súper efectivas. Tanto el primero, el segundo, este episodio quizás no construyen algo muy establecido durante toda la temporada, pero sí te dejan con ganas de ver más de Mandalorian. De la manera en que se ejecutó el capítulo anterior, la verdad es que creo que quedó un poco deslucido. Sin embargo, la idea era bastante interesante. Sobre eso, perdón porque no subí el análisis del capítulo anterior, estuve toda la semana sin voz, todavía estoy bastante mal, así que disculpen si no se pudo escuchar del todo bien este análisis, pero pueden ir a ver el debate que sí hicimos sobre ese episodio, y hoy a las 11 de la noche vamos a encontrarnos de vuelta para hablar con spoilers y en vivo, y escuchar sus teorías y escuchar sus ideas sobre esta mitad de temporada, así que nos vemos a la noche. No se olviden de ese like, no se olviden de la suscripción, y nada, gracias por llegar hasta el final del video, nos vemos en el próximo, si ustedes quieren, chau.